La peor tragedia farmacéutica de la historia afectaría a más de 46 países y produciría hasta 20.000 bebés deformes en todo el mundo. Pero los historiadores de hoy destacan un nacimiento en 1961 que cambió el curso de la historia. En Hamburgo, Alemania, Linde Schulte-Hillen, de 23 años, dio a luz a su primer hijo. Cuando ocurrió, su esposo no estaba con ella. Estaba tranquila. Luego me acosté relajada y alguien me susurró al oído: ¿tu esposo no está bien? Y yo, bien despierta, dije: ¿le ha pasado algo a mi bebé? Sí, dijo ella sin ninguna emoción. Tiene los bracitos cortos. Ingenua que era, le pregunté: ¿y ya no van a crecer? A lo que ella dijo: esto no puede crecer, será así. Y fue como si me apuñalaran. El médico le dio a la madre primeriza algunos consejos amistosos. Haga otro y olvídese de este. Tírelo bien lejos. Poco después llegó el marido de Linde y le dio una mala noticia que le había estado ocultando. 6 semanas antes, su hermana había dado a luz un bebé con deformidades muy parecidas. Se parece a nuestro hijo. Tiene que haber el mismo origen, el mismo problema de fondo. Y lo vamos a buscar hasta que lo encontremos. Sin límites. La epidemia de bebés deformes comenzó 5 años y medio antes, el día de Navidad de 1956, con el nacimiento de la primera víctima. En el pequeño pueblo de Aquisgrán, en Alemania, una madre había tomado un nuevo medicamento llamado talidomida, desarrollado por una compañía farmacéutica local llamada Chemie Grünenthal. Su esposo, al igual que otros empleados de Grünenthal, se había llevado a casa una muestra y se la dio a su esposa embarazada. El bebé sería el primero de al menos 6 bebés talidomida de los empleados de Grünenthal nacidos en los años siguientes. Aún así, la compañía no hizo caso a estas primeras señales de alerta. Nada de eso animó a Grünenthal a tomar acción. No investigaron, no hablaron con las madres, no fueron al hospital ni miraron los registros médicos, no contactaron a los expertos. Hubo varias oportunidades para que Grünenthal acortara el desastre que estaba por venir y no actuaron sobre ninguna de ellas. 9 meses después del nacimiento del primer bebé deforme, Grünenthal lanzó la talidomida al mercado alemán bajo la marca Contergan. La agresiva estrategia de ventas, cuyo lema era éxito a cualquier precio, continuó promocionando el fármaco. Contergan, afirmaba Grünenthal, era un sedante seguro, especialmente para las mujeres embarazadas que sufrían náuseas matutinas. Las ventas se dispararon y la talidomida se convirtió en el segundo fármaco más vendido después de la aspirina. Pero Linde Schulte-Hillen y su esposo Karl Hermann estaban decididos a averiguar qué causó los brazos cortos de su hijo. Meses después, no estaban nada más cerca de encontrar una respuesta. Hubo ocasiones en las que mi esposo decía: no lo vamos a lograr, más vale rendirnos. Y yo le decía: no nos vamos a rendir. Al poco tiempo, su esposo se puso en contacto con un profesor de obstetricia, el doctor Widukind Lenz, quien había recibido algunos informes de bebés deformes. Mi padre y el profesor Lenz viajaron por Alemania en su viejo Volkswagen, yendo de pueblo en pueblo y preguntando: ¿acaso nacieron aquí niños con piernas o brazos cortos? En aquel entonces esos niños estaban escondidos en pequeños pueblos. Iba a restaurantes, a bares, hasta a comisarías y todos decían: no, aquí no hay. Luego mostró una foto mía y dijo: este es mi hijo. ¿Puedo repetir mi pregunta? Y ellos dijeron: bueno, al fondo del camino hubo un incidente bien triste. Fue allí y llamó a la puerta. Lo primero que hizo fue enseñarme una foto diciendo: este es mi hijo. ¿Tú también tienes un hijo así? La gente se echó a llorar y los niños de la talidomida fueron literalmente sacados a la luz.
En Inglaterra, la talidomida se vendía bajo la marca Distaval por el fabricante de licores más grande del país, Distillers Company. Al igual que en Alemania, Distillers había recibido informes de bebés deformes, pero Grünenthal le había asegurado que el fármaco era completamente seguro. Louise Mason fue una de los 530 bebés talidomida nacidos en Inglaterra durante un periodo de 6 años y medio. Louise solo se enteró de las circunstancias de su nacimiento leyendo la autobiografía bestseller de su padre. No tenía brazos ni piernas. Mi papá dijo que eran como capullos de flores. Él me miró y dijo, por Dios, ¿no van a dejar a este bebé con vida? Y ellos dijeron, sí. Mi mamá tenía apenas 21 años y los médicos le aconsejaron que me encerrara y se centrara en tener otra familia. Después de 11 días en el hospital, sus padres llevaron a Louise a un centro para niños discapacitados, donde pasaría los siguientes 18 años de su vida. Pero Louise tuvo suerte. Su padre no le había pedido a otro médico que acabara con su vida. Es incuestionable que las parteras y los médicos estaban matando a niños discapacitados en los hospitales, en las salas de parto, en una gran escala en Gran Bretaña, en Alemania y probablemente en otros muchos lugares. En Lieja, Bélgica, la madre de un bebé sin brazos decidió que el futuro de su hija no tenía esperanza. Este fue el último día del proceso talidomida. La madre del bebé y 4 cómplices fueron acusados del asesinato de un niño que nació sin brazos. Finalmente, el jurado se retiró para considerar su veredicto. No culpable. Los 5 fueron absueltos. ¿Qué alivio sintieron y cómo lo recibieron? En Canadá, una familia ucraniana en la zona rural de Saskatchewan salvó a otro bebé sin brazos. Años más tarde, Alvin Lowe se enteró de lo horrorizados que estaban sus padres biológicos cuando nació. Al final, fue la abuela paterna la que no quiso tener nada que ver con él, diciendo, no traigan a ese bebé diabólico a casa, está deforme a causa de una maldición. El bebé sin brazos no fue llevado a casa después de que los médicos advirtieran que nunca disfrutaría de una vida normal. Pero después de 6 semanas, una pareja de ancianos, Jack y Hilda Lowe, que ya habían criado a sus propios hijos, se ofrecieron como padres adoptivos y vieron por primera vez a Alvin. Eché un vistazo y pensé, no me extraña que nadie te quiera. La próxima vez que fui a verlo, por supuesto, lo habían bañado y vestido. Ya no tenía tan mal aspecto. No estaba para nada a favor de llevarlo. Habíamos criado a nuestra familia y eso fue todo. Pero era un bebé al que nadie quería, entonces, ¿qué iba a hacer? ¿Resultó bien? Mi vida cambió cuando Sophie y Peter, mi padre biológico, me abandonaron. Eso marcó el giro más importante en todos mis años. Al haberme ido a vivir con los Lowe, mi vida cambió para siempre. En Cincinnati, Ohio, una pareja católica romana muy devota, con 6 hijos, esperaba otro hijo más. Cuando nací, mis padres no estaban preparados. El médico le dijo a mi madre, su bebé no tiene piernas. Ella dice que entonces me tomó y dijo, es mi trébol de 4 hojas. Según mi hermano, mi papá lloró. Y cuando llegamos a casa, todos mis hermanos se enfadaron. Hay que deshacerse de él. Uno me quitó la mantita, diciendo, eso no es un bebé, o algo así. Esa no es nuestra hermana.
Es lo que me decían de niña. Dolía mucho. Eileen Cronin fue uno de varios bebés talidomida nacidos en Cincinnati, donde una compañía farmacéutica estadounidense, Richardson Merrill, tenía su sede. Al igual que Grünenthal, Merrill promocionó el medicamento como completamente seguro, incluso durante el embarazo, a pesar de no tener evidencia para respaldarlo. Merrill solicitó a la Administración de Medicamentos en 1960 la aprobación para llevar la talidomida al mercado estadounidense. Se le permitió realizar ensayos clínicos en pacientes de todo el país. No fue un ensayo clínico en absoluto. Era una campaña de marketing diseñada para parecerse a un ensayo. Michael Magasanik es abogado australiano y exreportero de investigación que pasó años investigando la tragedia de la talidomida. Lo que Merrill quería hacer era familiarizar a los médicos con su producto, para que una vez tuvieran la aprobación, habría médicos entusiasmados listos para recetarlo a todo el mundo. Durante este periodo, Merrill entregó 2,5 millones de pastillas de talidomida a miles de médicos en los Estados Unidos y Canadá. Uno de ellos fue el Dr. Claude Murphy, en Winnipeg. Recibimos cada uno cerca de 1.000 pastillas para regalar a los pacientes. Hubo una tremenda presión para lanzar este nuevo y maravilloso fármaco al mercado. Y las empresas que lo producían, incluso después de que surgieron dudas sobre su seguridad, siguieron promoviéndolo. El Dr. Murphy tenía buenas razones para estar preocupado por el desastre emergente de la talidomida, mientras esperaba el nacimiento de su cuarto hijo. Otro médico le había recetado talidomida a su esposa Peggy. Les advertí a las enfermeras del hospital que podíamos tener problemas y la llevamos a la sala de partos. Miré por la ventana y vi a la enfermera lanzando una mirada horrorizada a la camilla. Entonces me di cuenta de que algo iba mal. Irrumpí en la sala y, pues por la falta de piernas y el trasero pequeño con la cabeza grande, no podían sacar al bebé desde allí. La partera me dio el forceps y al final lo conseguí. Pero si no hubiera estado allí, nunca lo habría logrado. Tan pronto como nació, comenzó a gritar. Sin lugar a dudas, estaba allí. Desde entonces nunca dejó de gritar. Debo decir que estaba bastante devastado. Nunca antes había atendido a nadie con deficiencias físicas. Y luego tenía que darles la noticia a los demás hijos. ¿Cómo fue eso? Fue sorprendente. ¿En qué sentido? Dijeron, papá, tienes que traer ese bebé a casa. Para entonces, la talidomida se vendía en cerca de 50 países en todo el mundo. En 1961, en Australia, el Dr. William McBride asistió al parto de 3 bebés talidomida en unos pocos meses. Alertó a Distillers, el distribuidor británico del fármaco, pero afirmaron que nunca recibieron sus advertencias. Y las madres embarazadas como Wendy Rowe siguieron tomando talidomida para las náuseas matutinas. Pero cuando nació su hija Lynette, Wendy supo de inmediato que algo estaba mal. Cuando nació, hubo un silencio en la sala y supe que algo estaba mal. Ni una palabra.
sino silencio absoluto. Al final me dijeron que había un problema y que a Lynn le faltaban brazos y piernas. Me la entregaron. No se veía muy diferente de cómo es ahora. Tenía el pelito pegajoso y la carita linda. Fue como una pesadilla, supongo. Pero cuando la miré, sabía que tenía que amarla, que no podía hacer nada al respecto. Los médicos me dijeron, creemos que tiene un daño cerebral, pero no sabemos de qué grado. Y yo la miraba tan chiquitita, sin brazos ni piernas, y encima con daño cerebral. ¿Qué esperanza tenía? Me dijeron de ponerla en un centro, que en 6 meses estaría muerta. La dejamos allí durante una semana, y luego volvimos al hospital a recogerla. Fue muy difícil para nosotros. En Alemania, la campaña publicitaria de Grünenthal fue un éxito. El dueño y los ejecutivos hicieron fortuna de la noche a la mañana, sobre todo Heinrich Muchter, director de investigación de Grünenthal. Durante la guerra, Muchter se desempeñó como médico nazi, desarrollando vacunas para prisioneros judíos en el campo de concentración de Buchenwald, muchos de los cuales murieron. Después de la guerra se unió a Grünenthal. 9 años más tarde inventó la talidomida, recibiendo una bonificación por cada pastilla vendida en todo el mundo. El fármaco fue un éxito tan grande para Grünenthal que comenzaron a ganar dinero a manos llenas. Y Muchter, que cobraba un porcentaje de las ganancias, pasó de vivir modestamente acomodado a ganar lo suficiente como para comprarse un Mercedes nuevo cada mes. En 1961 estaba ganando 20 veces su salario en porcentaje de facturación. Cobrando las bonificaciones, se hizo espectacularmente rico gracias a la talidomida. ¿Qué se podría esperar de un hombre así? Con un historial de experimentación en tiempos de guerra, un carácter duro, unos ingresos masivos de las ventas de talidomida, al llegarle informes de daños neurológicos y otros efectos secundarios. No me sorprende que en Grünenthal no tuvieran prisa por investigar y advertir sobre el fármaco, por retirarlo, por tomar cualquier tipo de precaución. No hicieron nada, sino que vendieron más. En Alemania, donde las ventas alcanzaron 15 millones de pastillas al mes, nacieron 5.000 niños deformes. Morley Safer informa desde Stolberg, Alemania. En noviembre de 1961, a casi 500 kilómetros de Hamburgo, el doctor Widukind Lenz, director de genética humana de la Universidad de Hamburgo, descubrió un aumento asombroso en el número de bebés deformes. Dedujo que la causa era Contergan, es decir, la talidomida. Claramente se necesitaba algo o alguien extraordinario para obligar a Grünenthal a retirar el producto, y ese alguien fue Lenz. Habló con Heinrich Muchter y le dijo: tengo sospechas muy fuertes, con 14 casos de malformaciones congénitas donde el único índice es la talidomida. Creo que debería retirar el medicamento. Muchter no lo haría. En cambio, la respuesta de Grünenthal a Lenz fue enviar cartas tranquilizadoras a los médicos alemanes. Grünenthal envió 66.000 cartas declarando que su medicamento era seguro. ¡66.000 cartas! Ese fue un periodo en el que les decían que su medicamento probablemente era responsable de una epidemia de malformaciones y muertes. Y su respuesta fue asegurar a los médicos de su supuesta seguridad. No fue hasta que se involucró la prensa que supieron que el caso se iba a hacer público. Y finalmente retrocedieron. El 28 de noviembre de 1961, un día después de que el escándalo de la talidomida llegara a los titulares en Alemania Occidental, Grünenthal anunció que retiraba el fármaco del mercado. Incluso si hubiesen hecho lo mismo en la primavera de 1961, habrían salvado a la mitad de los bebés. Las discapacidades de Nico von Glasow no eran tan graves, pero cuando era niño tenía problemas para acostumbrarse a sus brazos cortos. Era un niño muy tímido, lloraba mucho.
Una de las razones era que a menudo me caía y no podía levantarme con los brazos, así que me golpeaba la cabeza. Era más peligroso para mí que para otros niños trepar a un árbol o ir en bici. Simplemente tenía más miedo, pero por dentro estaba realmente alegre, creo. En Inglaterra, Louise Mason no vio a sus padres ni a sus 3 hermanos durante meses seguidos. Me quedaba sola la mayor parte del tiempo. Mis padres tuvieron otros hijos. No había forma de que pudieran dejarlos con mi abuelo porque él estaba enfermo, así que simplemente dejaron de venir. Iba a casa 3 semanas al año, una en verano, una en Navidad y una en Semana Santa. Cada día festivo era como volver a conocer a tus hermanos y hermanas. Nos divertimos mucho de niños. Tuve una infancia muy feliz. Quiero decir, cuando Dios me hizo no estaba pensando en un trapecista, está claro. Mi desventaja era una molestia de vez en cuando. Incluso de niño era completamente libre, sin miedo. Para él era algo natural. No me considero discapacitado, o sea, tengo los brazos cortos y esto puede resultar molesto a veces, pero al mismo tiempo no me siento inferior o que piense que no puedo hacer ciertas cosas. Los padres de Alvin Lowe decidieron que la mejor manera de hacer que su hijo sin brazos hiciera frente a la vida era convertir los dedos de sus pies en dedos de las manos. Cada día, durante horas, le inventaba tareas de hacer con los pies. Por supuesto, no tener brazos no es exactamente una discapacidad simple, sino más bien complicada. Estaría mintiendo si dijera que no fue muchísimo trabajo y mucho tiempo pasado solo. Pero creo que fue el carácter que me inculcaron en mí mis padres lo que me permitió no pensar demasiado en ser tan diferente. No es nada fácil vestirse, pero se remonta siempre a la teoría que tengo. Y es que prefiero tener a alguien que me cuide o me cuido yo solo. Pero más que nada creo que es una forma de pensar. Hay mucha gente en el mundo con problemas muchos más grandes que el mío. Así que, ¿qué importa tener que esforzarme un poco más en ponerme ropa? El momento en que comencé a usar los dedos de mis pies y mis piernas fue el mismo momento en que dejé de tener una discapacidad. En los Estados Unidos habría habido miles más de bebés talidomida como Alvin Lowe si no fuese por una mujer. La doctora Frances Kelsey, médica y farmacóloga nacida en Canadá, acababa de incorporarse a la administración de medicamentos cuando recibió una solicitud para traer la talidomida al mercado estadounidense. Parecía un medicamento que no debería suponer un problema, pero al mismo tiempo había una sensación de que había algo en los datos, o la ausencia de datos, que era motivo de preocupación. La solicitud vino de Richardson Merrill, una de las mayores compañías farmacéuticas del país, conocida desde hace años por su producto estrella, el jarabe para la tos Vicks. Kelsey fue extraordinariamente decidida, valiente y resistente. Una y otra vez rechazaba la solicitud de Merrill por falta de pruebas. Nunca lograron persuadirla de que su medicamento era seguro y apto para la venta. Merrill vertió sobre la presión. Se pusieron en contacto con la administración unas 50 veces. Se dirigieron a sus superiores a sus espaldas.
Se quejaron de ella por escrito. Hasta amenazaron con procedimientos por difamación. Pero ella no cedía ni un centímetro. En agosto de 1962, el presidente John F. Kennedy otorgó el mayor honor civil que un estadounidense puede recibir a la doctora Frances Kelsey. Entonces Kelsey realmente salvó a los Estados Unidos de una epidemia de talidomida al estilo alemán. Merrill estaba más que lista, habiendo almacenado toneladas del fármaco en el país. Para entonces ya había repartido 2,5 millones de pastillas a los médicos. Tenía una fuerza de ventas instruida en las múltiples maravillas de la talidomida y todas las afirmaciones falsas e infladas sobre su utilidad. Y si Kelsey les hubiera dado luz verde, los Estados Unidos se habrían inundado con la droga y habría habido una epidemia de malformaciones congénitas que rivalizaría con la de Alemania. Mientras que la doctora Kelsey insistió en la falta de pruebas suficientes, el gobierno canadiense simplemente lo aprobó. Creo que eso estuvo muy por debajo del estándar que se esperaría de un país industrializado del primer mundo. La talidomida siguió vendiéndose en Canadá durante 4 meses tras su retirada del mercado alemán. La Dirección de Medicamentos canadiense no comunicó ninguna advertencia a la sociedad, mientras el medicamento siguió vendiéndose en las farmacias. El gobierno canadiense y su dirección de medicamentos podrían haber hecho algo 4 meses antes. Y hay alrededor de 30 canadienses cuyas madres tomaron el medicamento después de que sonó la alarma en Alemania. A pesar de saber que era peligroso, las farmacéuticas canadienses siguieron vendiendo el producto. Un día llegué a casa del patio del recreo. Mi mamá me dijo: «Cariño, buenas noticias, vas a tener brazos». Estaba muy confundido, pensando que se refería a otra cosa. Pues eran esos ganchos hechos de metal, plástico y madera. No podía quitarme los zapatos, no me permitían usar los pies. ¿Te imaginas lo raro que fue eso? Así que eso me hizo la vida muy interesante. La mitad de mi vida fue la de Alvin Law, el niño sin brazos. La otra mitad fue la del talidomídico. Perdí mi sentido de quién era. Ponme estos brazos encima, ya no soy Alvin Law. Alvin Law no tiene brazos, artificiales o no. ¿Y por qué los necesitaría? No había ninguna buena razón para usarlos. Durante años les decía: «Esto no me ayuda en nada». Pero su respuesta era simple: «Cállate. A diferencia de ti, sabemos lo que estamos haciendo». En la actualidad, la mayoría de los talidomídicos no utilizan prótesis, pero Eileen Cronin es una excepción. Ella usa piernas artificiales todos los días para moverse. Nací con ambas piernas faltantes, desde las rodillas para abajo. Según mi madre, me adapté a las prótesis bastante rápido. Si tienes piernas artificiales, muchas cosas salen mal. Tienes que ir con cuidado y aunque tengas una infección en la piel, tienes que ponerte la pierna. Es lo que hay. Me pongo la pata y adelante. No siempre es lo mejor, pero es lo que hago. En Australia, las prótesis resultan inútiles y también peligrosas para Lynette Rowe. Estas piernas fueron diseñadas para que Lynn caminara sobre ellas, pero eran muy peligrosas, porque con cada paso que daba tenía que balancearse de un lado a otro. Cualquier obstáculo en el camino, por muy pequeño que fuera, la haría caerse. Lynette requería el cuidado de tiempo completo de sus padres. Durante años, la rutina nocturna de su madre fue siempre la misma. Levantarse por la noche y darle la vuelta se ha convertido en una constancia. A veces hablo con madres jóvenes y dicen: «Ay, tuve que levantarme por la noche». Y yo pienso, lo llevo haciendo desde hace 52 años. Los Rose son una familia extraordinaria y cuando fui allí por primera vez,
Lo que me encontré fue profundamente conmovedor. Lynn tenía 47 o 48 años en aquel momento. Sus padres la habían cuidado durante toda su vida. Aunque sus heridas físicas son graves, Lynn tiene un espíritu extraordinario, el que ha definido la vida de sus padres. En marzo de 1967, el propietario y 8 ejecutivos de Grünenthal, la empresa farmacéutica alemana, fueron acusados de negligencia criminal, lesiones corporales premeditadas y homicidio involuntario. Entre los acusados estaba Heinrich Muchter, el médico nazi que hizo fortuna con el invento de la talidomida. Un historiador alemán analizó una breve lista del personal de Grünenthal de principios de los años 60 y dijo que era absolutamente sorprendente que una pequeña empresa tuviera tal concentración de criminales de guerra convictos entre su personal, algo poco común incluso para los estándares de Alemania de posguerra. Otro alto ejecutivo de Grünenthal fue Otto Ambros, un criminal de guerra nazi conocido como el químico del diablo. Ambros fue declarado culpable de los crímenes de guerra que cometió en Auschwitz, por los que cumplió 4 años de prisión. Pero después de la guerra, el químico encontró varios empleadores, incluidos Dow Chemical, J. Peter Grace y el Cuerpo Químico del Ejército de los Estados Unidos, antes de convertirse en presidente de la Junta Directiva de Grünenthal en 1971. Entonces, en la década de 1970, Grünenthal tenía como presidente de su directorio a un hombre condenado por asesinato en masa y esclavitud en Auschwitz. Suena loco cuando lo dices en voz alta. Un asesino en serie como presidente ejecutivo. Quien contrató a Ambros y a Muchter fue el propietario de Grünenthal, Hermann Wirtz. Wirtz era miembro del partido nazi en su ciudad natal antes de la Segunda Guerra, un servicio por el que Adolf Hitler lo recompensó generosamente. Las empresas de la familia Wirtz vivieron un crecimiento enorme durante la guerra, al haber firmado un contrato con el ejército alemán para el suministro de jabón y detergentes. Habían sido provistos de trabajadores esclavos. Básicamente les habían entregado 2 compañías en un plato que eran de propiedad judía o controladas por judíos. Joseph Neuberger fue el abogado personal del propietario de Grünenthal. Pero en diciembre de 1966, renunció repentinamente y se convirtió en ministro de Justicia en la provincia donde se estaba llevando a cabo el juicio de Wirtz. El principal abogado defensor de Grünenthal terminó siendo el responsable de supervisar la realización del juicio. Bastante sospechoso. O como lo puso un observador alemán del día, esto nos hace quedar peor que una república bananera. Fuera del proceso, se llegó a un acuerdo secreto entre el propietario de Grünenthal y el gobierno provincial. El acuerdo solo se reveló cuando el juicio se detuvo drásticamente después de 2 años y medio. Según el acuerdo, los volúmenes de las pruebas de la acusación serían sellados de la vista del público. A cambio de que se retiraran todos los cargos graves contra su propietario y ejecutivos, la empresa acordó pagar a los talidomídicos rentas vitalicias, que oscilaban entre $30 y $140 al mes, así como pequeños pagos únicos. Pero para poder cobrar el dinero, las víctimas tuvieron que aceptar no iniciar más juicios contra Grünenthal. En su conjunto, el juicio fue un triunfo glorioso, aunque improbable para Grünenthal. La compañía se lavaba las manos con relativa facilidad dada la escala y el alcance de la tragedia. Mientras Canadá celebraba su centenario en 1967, las familias víctimas de la talidomida vivían sus penas en silencio. Algunos padres se habían suicidado. Otros se volvieron alcohólicos. Algunos sufrían trastornos psiquiátricos. Los niños talidomida ahora estaban en edad escolar, pero la pregunta que atormentaba a las autoridades médicas y educativas era ¿a qué tipo de escuela deberían ir? Algunos expertos recomendaron escuelas para discapacitados, mientras que otros el sistema educativo regular. En Yorkton, Saskatchewan, los padres de Alvin Lowe se encontraron con la oposición de la escuela primaria local cuando intentaron inscribir a su hijo.
La escuela nos dijo que si no tenía brazos no podía ser alumno por falta de integración. Mis padres se preguntaron qué era para ellos la integración, que era un niño y necesitaba ir al colegio a aprender cosas. Si el niño sabe leer y escribir, ¿qué más necesitan? La escuela finalmente aceptó a Alvin, pero poco después se encontró con una reacción que sus maestros esperaban y temían. Llegué a casa y estaba muy molesto porque alguien me había llamado lisiado. Y nunca había escuchado esa palabra, ni en casa ni de parte de los vecinos. Pero en la escuela hay de todo. Alguien me llamó lisiado, así que tuve que correr a casa asustado. Mamá me calmó y fue entonces cuando recuerdo haber escuchado por primera vez esas palabras de que algunas personas nacen con el cabello negro, otras con el cabello rubio y otras como tú nacen sin brazos. La discapacidad de Moni Eisenberg era relativamente ligera. Nació con un brazo corto, sin embargo, su madre estaba decidida a ocultarlo ante los demás cuando era niña. Solo años después, Moni entendió por qué. Era costurera y me cosía ponchos y abrigos para que la gente no viera mi discapacidad. Lo hizo para protegerme, porque tenía miedo de que la gente se me acercara y me hiciera daño. La madre de Moni no podía olvidar que las primeras víctimas acorraladas por Adolf Hitler y los nazis para exterminio eran niños discapacitados. Había vivido cerca del Hospital Hadamar, uno de los lugares de exterminio. Hadamar en realidad había sido un hospital para personas con enfermedades mentales, en el que se instaló una cámara de gas. En esos lugares se planeó y ejecutó el asesinato de miles de discapacitados. Principalmente niños, fueron trasladados en autobuses grises. A los padres se les dijo que sus hijos iban a un hospital especial, que tendrían una buena vida allí. Los padres nunca supieron lo que realmente sucedió. Fueron los hospitales a donde llevaban a estas personas discapacitadas para ser asesinadas los que realmente fueron los bancos de prueba para el Holocausto. Fue en un hospital donde se utilizaron las primeras cámaras de gas para la matanza masiva de personas. Si hubiera nacido durante el Tercer Reich, me habrían llevado a un lugar como Hadamar y me habrían matado allí. El personal médico de estos lugares era un partidario muy entusiasta y he visto un informe del hospital de Hadamar donde el jefe de este programa organizó una fiesta para todo el personal cuando mataron a su víctima número 10.000. En Inglaterra, 197 familias de niños talidomida estaban demandando a Distillers, la compañía distribuidora del fármaco. Distillers hizo una oferta de compensación ridículamente baja y advirtió que el dinero se pagaría solo si todos los padres aceptaban el trato de por vida. 5 familias rechazaron la oferta. Fueron dirigidos por David Mason, un rico comerciante de arte de Londres y padre de Louise. Estaba bajo una tremenda presión. Recibía amenazas de muerte, llamadas y cartas anónimas. Por un tiempo tuve una guardia policial. Había también amenazas de los padres. La bien publicitada oposición de su padre a la compensación creó problemas para Louise en su lugar de atención. Hasta ese momento era como uno más entre la multitud, pero después de eso me molestaban y fue entonces cuando sentí que estaba sola entre muchos. Louise escapó la hostilidad de la institución cuando su padre la llevó a participar en eventos publicitarios de su campaña. Fui utilizada como la niña del cartel, no solo porque era su hija, sino porque tenía discapacidad aguda y visualmente tuvo un gran impacto. La campaña de David Mason logró multiplicar por 6 la oferta original de la compañía farmacéutica a los padres. Personalmente pagué un alto precio, pero si no lo hubiera pagado, las víctimas no habrían obtenido la compensación digna. Así que creo que valió la pena. Para entonces los talidomídicos eran ya adolescentes, un periodo muy difícil para Paul Murphy en Winnipeg.
Fue a la escuela secundaria con otros niños y, por supuesto, tuvo problemas porque lo rechazaron. Hizo algunos amigos, pero no muchos. Creo que todo el mundo se encuentra con este tipo de problemas, pero te dicen que no te quieren acompañar por tu situación. No es divertido cuando sucede. A nadie le gusta recibir este tipo de rechazo. Pero hay algunos momentos muy frustrantes donde piensas en lo muchísimo más fácil que sería si no fueras así. He pasado por esos bajos, pero por suerte aprendí a superarlos. Alvin Lowe prosperó en la escuela y cuando era adolescente parecía encajar perfectamente. En lo que respecta al entorno escolar, creo que la parte más importante es ser aceptado por los demás. De lo contrario, no vale nada. Se trataba 100% de aceptación y de invitar a salir a 2 o 3 chicas, pero su reacción fue: ¿estás de broma? Quería tener una cita como cualquier joven de 16 años, pero no tuve esa suerte. Y por supuesto solía culpar a las chicas, y tal vez en parte eran ellas, pero sé que sobre todo era yo. Pensé que iba a tener que ser monja. No me imaginaba salir con chicos. No sabía lo que iba a pasar. Y no fue así como sucedió. Me lo pasé genial en la secundaria. Me divertí mucho, hice muchos amigos. Si eres como mis amigos y yo, te subes al coche en busca de piscinas donde puedas bañarte desnudo. Y eso es lo que hacíamos para divertirnos. Nunca tuve un problema con las chicas. Siempre pude salir con chicas muy simpáticas, guapas e inteligentes. Pero no pude conseguir la típica rubia tonta que quería para una sola noche. Pero eso nunca lo logré. Llevaba gafas y no me di cuenta. Encontré a mi esposa cuando ella tenía 16 años y tal vez sea falta de oportunidad, pero seguimos juntos. Era rubia, pero no era tonta. Para la mayoría de los talidomídicos, el coche era sinónimo de la independencia y de la libertad. Louise Mason estaba decidida a conducir, sin importar cuán difícil fuera físicamente para ella ponerse al volante y abrocharse el cinturón. Mi instructor nunca había trabajado con una persona discapacitada, y mucho menos con alguien que no tuviera brazos ni piernas. Pero la prueba que hicimos fue exactamente la misma que todos los demás. No hubo diferencia. Fue muy natural porque había estado conduciendo sillas de ruedas eléctricas la mayor parte de mi vida. El coche para mí era en realidad una silla de ruedas, pero más grande. Mis padres eran las personas más pragmáticas que haya conocido en toda la vida. En cuanto a lo de aprender a conducir, lo vieron simplemente como algo útil. Para ellos, así podría moverme por mi cuenta, no tendría que depender de los demás ni preocuparme por ir en autobús o en taxi. De todos modos, me encanta conducir. Es uno de mis pasatiempos favoritos. La mayoría de la gente no considera el poder de mi mente. Mi mente es una herramienta muy poderosa e intercala todo tipo de cosas en mi sistema para que mis pies sean literalmente mis manos. Así que cuando se trata de conducir me lo tomo muy en serio. ¿Por qué no puedo conducir con un pie en el volante? ¿Qué excusa tienen los demás? Tienen ambas manos y pies y sin embargo conducen súper mal. No tiene ningún sentido para mí. En Alemania, Nico von Glasow supo desde temprana edad que tenía que elegir una futura ocupación que no requiriera el uso de sus brazos deformados. A los 5 o 6 años empecé a hacer películas en Super 8 y a sacar fotos.
Muy pronto me di cuenta que nunca sería director de orquesta, pintor o bailarín. No puedo cantar, así que me convertí en un director de cine, porque no puedo hacer otra cosa. Para perseguir su sueño, Nico fue a prestigiosas escuelas de cine y fue aprendiz del mítico director alemán Rainer Werner Fassbinder, antes de realizar varios largometrajes de éxito. Pero hubo un proyecto en particular que deseaba realizar más que ningún otro: dirigir una película taquillera sobre la talidomida. El jefe de la televisión alemana me dijo que no, pero que sí. Me dejaría hacer un documental sobre la talidomida. Eso fue en Cannes y le grité palabrotas en la cara. Solicito trabajo y espero cobrar. No soy un documentalista de mierda a quien no le pagan. Lo típico, las obras se las dejan al discapacitado. Y luego fui a casa y se lo conté a mi mujer. ¿Qué sé yo de la talidomida? Pero ella me miró y dijo: Nico, es hora de mirarle el culo al diablo. Moni Eisenberg fue criada por una madre soltera pobre después de que su padre muriera en un accidente de montaña, cuando ella tenía 9 años. Cuando era adolescente, Moni se había convertido en activista contra Grünenthal. Si Grünenthal como empresa puede actuar de la forma en que lo hizo con Contergan, realmente no hay frontera entre el bien y el mal. Durante los siguientes 40 años, Moni participó en protestas y huelgas de hambre contra la empresa farmacéutica. Pero hubo una tragedia repetida a lo largo de los años que llevó a Moni a las puertas de la planta de Grünenthal. Este es un lugar donde esparcieron todo este veneno y afectaron a tantas familias. Siempre me da un escalofrío por dentro, porque me afecta demasiado. Así que traje cartas y velas aquí a Grünenthal cada vez que escuchaba que alguna de las víctimas había muerto. Necesitamos recordar a todas estas víctimas de Grünenthal y recordarnos a nosotros mismos que todavía seguimos aquí. Los talidomídicos no sabían que el medicamento aún estaba en circulación. Aunque Grünenthal había dejado de producir el fármaco, la talidomida reapareció a mediados de la década de los 60, cuando otros proveedores comenzaron a fabricarlo en la India y algunos países sudamericanos, donde se había convertido en el fármaco preferido para tratar la lepra. Para 1972 y 1973, 12 años después de la retirada del producto, se informó que se usaba en 62 centros de lepra en todo el mundo, claramente a gran escala. Uno de los principales países que la utilizaban para esta aplicación ha sido Brasil, y hasta 2003 probablemente habían nacido en Brasil miles de bebés talidomida. La capacidad de rastrear esta droga eufórica y adictiva, que es ampliamente disponible en América Latina, es imposible. Alvin Law se encontró en el Centro de Atención Pública cuando se convirtió en el portavoz de su provincia para los niños discapacitados. A lo largo de los años, Alvin haría apariciones en teletones en todo el país. No soy mejor que otras personas con discapacidad, porque no soy una persona con discapacidad. Ahí es donde la gente se equivoca. Miran a Alvin Law y piensan, es increíble cuántas cosas sabe hacer con los pies. Bueno, supongo que si lo comparas con tus pies es increíble, pero estos son mis pies, que son mis manos también, y lo he estado haciendo desde siempre. Estos no son unos pies increíbles.
son lo único que tengo. Entonces, cuando tomo una taza y bebo de ella, para mí no es ¡wow, qué emoción! Es como hago las cosas. La vida, sin embargo, no era tan sonriente para otro niño talidomida. Louise Mason siguió soportando el acoso de otros niños en su centro para discapacitados. Pero un día, cuando tenía 13 años, fue violada por otro estudiante. Fue una enfermera a busca de ayuda. Estaba temblando, llorando. Me quitaron la ropa interior y vieron sangre. Traté de explicarles lo que había sucedido. No hicieron nada. Nada en absoluto. Louise soportó 5 años más de miedo y soledad antes de dejar el centro. Como cualquier otra joven de 18 años, inmediatamente comenzó a disfrutar de la libertad y las alegrías de la vida universitaria. Iba a fiestas solo por el puro placer de ir a las fiestas. Estaría hecha polvo, pero aún así iría, porque era algo que no debería hacer, o que no tenía permitido hacer. Iba a bares con frecuencia, bebía mucha cerveza. Me metía en problemas allí. Se suponía que no debías invitar a chicos a tu cuarto, y yo lo hacía. Hasta llegué a ser vicepresidenta del sindicato de estudiantes, y me tuvieron mucho respeto. A diferencia de Louise Mason, que rara vez veía a su madre durante la infancia, Jan Schulte-Hillen formó un estrecho vínculo con su madre desde el principio, cuyo apoyo inquebrantable fue fundamental en la decisión de su carrera. Ella nunca perdió la esperanza. Dijo que todo lo que quisiera lograr en la vida lo iba a lograr. No lo dudó ni por un instante. Cuando se me ocurrió ser médico, todos me dijeron que no debería, que no era buena idea, que tendría muchos problemas. Pero mi madre no. Ella dijo, hijo, haz lo tuyo. Si eso es lo que quieres hacer, encontrarás la manera. Ahora Jan es médico de urgencias en Suiza. No considero mi condición como un problema importante. El ser víctima no es lo que me define. En primer lugar, soy un hombre que intenta ser buen médico y buen esposo. Soy padre, soy amante, tengo brazos cortos. Y eso es todo. Si a la gente le cuesta aceptarme o interactuar conmigo por culpa de mis brazos, es su problema, no el mío. En Canadá, la mayoría de los talidomídicos del país no habían recibido ni un centavo de compensación por sus lesiones. Durante 25 años, el gobierno canadiense no cumplió sus promesas de cuidar a las víctimas de la talidomida. Así que los amputados de guerra de Canadá los trajeron a Ottawa en 1987. A diferencia de sus homólogos alemanes e ingleses, las víctimas canadienses habían pasado 25 años separadas unas de otras. Es bastante interesante, finalmente, después de 25 años, sentarse con un grupo de personas con las que estás relacionado y comenzar a descubrir exactamente qué están haciendo los demás. Se fundó la Asociación de Víctimas de la Talidomida de Canadá y Paul Murphy fue elegido vicepresidente y secretario de Actas de Alvin Law. Después de años de espera, sufrimiento y lucha por una compensación, las víctimas canadienses de la talidomida finalmente obtienen la ayuda que necesitan del gobierno federal. Ayer el ministro de Salud aseguró que las víctimas recibirán rentas vitalicias. Los talidomídicos ahora pueden comenzar a sentirse seguros ante su futuro. Saben que reciben una cantidad de dinero cada año que puede apoyarlos y ayudarlos. Alvin Law es orador motivacional y ha llevado su mensaje de esperanza a los públicos en América del Norte y Australia, sobre todo a más de 2 millones de jóvenes que han escuchado su discurso. Hablar fue la mejor decisión que tomé. Estás ayudando a los jóvenes que necesitan que alguien venga y les diga que todo va a estar bien. Me da una alegría tremenda hacerlo. No hay nada en mi vida que me haga más feliz que hablar con los niños. Nada. La próxima vez que estés por darte por vencido o dejarlo todo, acuérdate de aquel chico tonto que tocaba la batería con los pies. Pero también recuerda las palabras que son mi lema de cada día. Las palabras no puedo no existen.
Gracias a todos y hasta pronto. ¿Cuántas personas realmente pueden salir y hablar con el público durante una hora y ver en sus rostros y en sus mentes ese cambio, ese reflejo, con lo que acaban de experimentar? Alvin recorre solo más de 160.000 kilómetros al año, pero después de 30 años en la carretera, su cuerpo empieza a rebelarse. Pasa factura, ¿sabes? Quiero decir, es posible que mi cuerpo no aguante tanto debido a, ¿sabes qué? Por mucho que haga que esto parezca fácil, me someto a muchos desafíos. Tengo dolor en la espalda por llevar mi equipaje y la cicatriz en el hombro por cargar un Makuto durante 35 años. Realmente no hay un hombro en el mundo que debería cargar lo que yo cargo. Para eso se necesita ser un Sherpa. ¿Cómo se las apaña un tipo sin brazos estando de viaje solo? Puedo llevar mi propio equipaje con correas, duermo en hoteles por mi cuenta, alquilo coches. ¿Por qué alquilo coches? Así lo prefiero, no tomo taxis porque se paran. Sigo dando vueltas, yendo a aeropuertos, durmiendo en hoteles, comiendo mal, yendo en coches a todos los lados en medio de la nada, atravesando tormentas de nieve y maldiciendo a mi esposa por meterme en un jardín como este, pensando que no me pagan lo suficiente por lo que hago. Pero al fin y al cabo, ella tiene esta frase maravillosa que le gusta decirme: cariño, si estás harto de viajar, seguro que hay un cubículo con tu nombre en alguna oficina sin ventanas por allí, con un trabajo que odiarás. Me lo suelta tal cual y se va. En Alemania, Nico von Glasow tuvo que superar su aversión de por vida a otros talidomídicos cuando se lanzó a hacer un documental en el que él y 11 víctimas más posaron desnudos para un calendario. Primero fui a una escuela de discapacitados y desde entonces no quería tener nada que ver con los demás talidomídicos. Luego, por el tema de la película Nobody's Perfect, me vi obligado a encontrarme con ellos de nuevo. Odié hacer esta película. No quería mirarme. Nobody's Perfect lo cambió todo. Cambió la forma en que me veo a mí mismo, el movimiento de los talidomídicos. Porque, por primera vez, ni los abogados, ni los médicos, ni nadie luchaban por nosotros. Lo hacíamos nosotros mismos, y a lo grande. Creo que para mí y para todos nosotros, pero también para el público, algo cambió. La energía cambió. Nico von Glasow, Palladio-Film für Nobody's Perfect. En 2008, Nico recibió el equivalente alemán a un Oscar por su documental sobre la talidomida. Hay una familia multimillonaria llamada Bird, una de las más ricas de Alemania. Hicieron enormes cantidades de dinero con Contergan. ¿Por qué no nos dan algo de ese dinero? ¿Por qué? Aún no he recibido lo que me toca. En la universidad, Eileen Cronin se enamoró de Andy, un estudiante de máster en economía. Me enamoré definitivamente a primera vista, aunque ya tenía novio. Inmediatamente me sentí atraído por ella, su vivacidad, su inteligencia, su chispa. Nos mudamos juntos y no tardé en quedar embarazada. Toda mi vida estuve atormentada por la preocupación de tener un hijo, porque no sabía si mi madre había tomado talidomida. Hubo, pues, algo de pánico. Ni siquiera sabía si podía tener un bebé. No sabía si el bebé iba a tener piernas o no, pero también, literalmente, no sabía cómo iba a llevar un bebé en mi cuerpo.
Me hicieron la ecografía. El técnico de ultrasonido hizo zoom, encontró un pie, tomó una foto y dijo que era un pie. Y luego otro pie, manos, dedos. Y me puse a llorar y todos los internos empezaron a aplaudir. Sabíamos que el bebé estaría bien. Anya y Eileen son mejores amigas. No es difícil entender por qué Anya se dedicó a ser bailarina de ballet, porque eso es algo que su madre quería ser cuando era muy joven. Estás hermosa, Anya. Cuando su primera esposa, Sandy, quedó embarazada, Alvin Lowe estaba aterrorizado por lo que le deparaba el futuro. Cuando lo vi salir de allí con 2 brazos, 2 manos y 5 deditos en cada mano, no me importaba si era ella, él o eso, daba lo mismo. Fue algo realmente tremendo. Era mi hijo. Me preocupé mucho sobre cómo iba a jugar a la pelota con él o enseñarle a jugar al golf, frisbee, béisbol. Son todas esas cosas que quieres que haga tu hijo. Pero no es necesario tener brazos para ser padre. No necesitas brazos para amarlo, para estar allí, para escucharlo. Para ser padre, los brazos son un extra. Desafortunadamente, muchos padres que tienen brazos no se dan cuenta de ello. Lo único que hace falta es estar ahí para tu hijo. No me lo esperaba. No sé, no estoy triste, sino ¿ha crecido tanto? ¿Era tan pequeño? A veces echo de menos a aquel chiquitín, pero así es la vida. Es una persona normal y corriente, con su personalidad como los demás. No hay nada realmente malo en ello. Basta conocerlo y no juzgarlo por su aspecto. Lo que aporta es mucho más que cualquier cosa que puedan traer los brazos, ¿sabes? Da buenos consejos de padre y es un gran ejemplo para su hijo. Es una gran persona y eso es todo lo que se puede pedir. Lo más importante que me ha pasado en la vida no es mi discapacidad, son mis hijos. Es algo hermoso, no algo que salió mal. No creo que alguna vez haya sido consciente de ello. No hubo un momento en el que pensé, mi papá es discapacitado. Nunca tuve un problema con eso. Para ellos era lo mismo que para Kiki o para mí mismo. Si pasas un par de horas a mi lado, simplemente lo olvidas. No hay mucho que él no pueda hacer conmigo, así que aparte de tal vez jugar al rugby, para todo hay una manera de hacerlo. Es muy buen padre y es muy buena gente, por decirlo menos. Es bueno ser rico. Trabajo en ello, aumento mi riqueza cada minuto. Más y más. ¿Por qué no? Es agradable. Acabo de comprarme un castillo. El castillo de Nico es una casa del siglo XV en la Toscana que cuenta con 108 habitaciones, de las cuales 18 son dormitorios. Se me da bien hacer dinero. Invertí en el momento correcto en Apple y vendí mis acciones también en el pico. Nico usa gran parte de su dinero para financiar organizaciones benéficas en Asia, incluido un orfanato en Filipinas y una escuela de cine en el Tíbet. La gente rica tiene la mala fama de ser tacaños.
No quiero ser uno de ellos. Louise Mason había sido madre soltera durante 10 años cuando recibió una carta de Navidad de su exnovio. Escuché que Louise no había estado muy bien y le envié una carta de Navidad. Fui entonces a saludarla y creo que lo que sentí fue una chispa reavivada. Me dio un beso de despedida y tenía mariposas. Estaba como flotando en una nube. Le dijo a su mujer que se iba. Ella le ayudó a mudarse aquí. Hemos estado juntos desde entonces. Eso es todo. Los talidomídicos se entienden entre sí, es muy curioso. Louise puede asentir a algo y vosotros no sabréis qué es, pero yo lo sé de inmediato. Me basta un movimiento de cabeza o un gesto. Es algo telepático, como si tuviéramos un sexto sentido. Diría que es fascinante cómo nos comunicamos sin necesitar palabras. La verdad, creo que estamos hechos el uno para el otro. Recuerdo haber pensado, 28 años, divorciado, tengo un hijo, ataques de pánico, he cogido peso, no tengo brazos, vaya conjunto. Pero luego me puse a pensar, hay que cambiarlo. Así fue como Alvin se presentó a su futura esposa Darlene, quien un día estaba sentada en el público. Aquel discurso fue la primera vez que le oí hablar, y aunque suene cursi, fue un evento que cambió mi vida. Estaba por salir de un matrimonio infeliz, sabiendo que tenía razón, que la vida era demasiado corta para no tomar decisiones. Cualquiera que la vea por primera vez no puede ver la sonrisa que lleva y no derretirse por completo. Yo me derretí. Tengo amigos que me dicen que el día de mi boda sonreí más de lo que me habían visto sonreír en toda mi vida y que no se me quitaba durante días. Ese fue el comienzo de la alegría que culminó con ese anillo en el dedo y hasta hoy sigue. No hay palabras para describirlo. Es como si todos estos años de angustia y frustración se hubieran desvanecido en 5 minutos. ¿Aún lo amas? Sí, cada vez más. Yo nunca... Ha pasado su fecha de caducidad, así que no le queda otra. Me tiene que aguantar. Los chicos en la calle ya no me miran. Hemos tenido nuestros altibajos, como todos, pero la cosa está mejorando. Sé que suena cliché, pero se vuelve cada vez más fácil y más divertido. Se me da crédito por hacer todo esto, pero no he estado solo. Primero tuve a mis padres, luego a mis maestros y ahora la tengo a ella. Y esos 3 elementos de mi vida me han proporcionado el combustible que hasta hoy me impulsa. Conocí a Paul por internet, me envió un mensaje y me gustó su foto de perfil. Así que empezamos a intercambiar correos, muchos correos. Y por fin nos vimos en persona y me enamoré muy rápido. Nunca me fijé en su discapacidad porque fue Paul quien me interesaba, la persona que era. Su discapacidad me daba igual. Siempre digo que es la persona menos discapacitada que conozco. Mi mantra es, siempre hay una salida, sea por encima, por debajo, por un lado o a través.
En 1998, la Asociación de Víctimas de la Talidomida de Canadá se enfrentó a una elección angustiosa. Una pequeña empresa farmacéutica estadounidense, Celgene, quería comercializar la talidomida como tratamiento para la lepra y el cáncer, pero necesitaba la aprobación de la Administración de Medicamentos estadounidense. Celgene buscó el apoyo de los talidomídicos canadienses para su solicitud. Si la talidomida puede mejorar la vida de un niño con cáncer, entonces vamos a hacerla llegar a estos niños. Y si es por el precio que tuvimos que pagar, bien, entonces tal vez podamos tener algo de consuelo al saber que no todo fue en vano. En julio de 1998, la Administración de Medicamentos autorizó un fármaco a base de talidomida, pero impuso las normas más estrictas sobre su uso para cualquier fármaco de la historia. Oficialmente, Celgene obtuvo la aprobación de la FDA para la talidomida en el tratamiento de los leprosos, un minúsculo mercado de Estados Unidos. Pero la compañía pronto comenzó a centrarse en él como tratamiento para el mieloma múltiple, un cáncer de las células sanguíneas, y obtuvo la aprobación para ese uso en 2006. Hoy, Celgene lidera el mercado para el mieloma múltiple en América del Norte y muchos países europeos, vendiendo su derivado de talidomida patentado por aproximadamente $10.000 al mes o $333 por pastilla. Más recientemente, en 2013, un grupo de científicos realizó una encuesta importante. Revisaron más de 70 estudios. Su conclusión fue que cualquier beneficio de la talidomida era muy marginal y los riesgos eran muy altos. En Australia, Grünenthal y Diageo, la empresa británica que compró Distillers, fueron acusados en una demanda colectiva multimillonaria centrada en el caso de Lynette Rowe. La mujer de Melbourne, Lynette Rowe, está demandando al fabricante del fármaco Grünenthal. La compañía quería que el proceso se trasladara a Alemania, donde nunca fue demandado con éxito, pero la Corte Suprema de Victoria rechazó esa solicitud. Esta fue una solicitud de la compañía que fabricó la talidomida, el peor fármaco en la historia de la medicina, para obligar a una mujer sin brazos ni piernas que no tiene dinero y no habla alemán a mudarse a Alemania durante los próximos 5 años para poder asistir en el juicio. Así que teníamos a Diageo, Grünenthal como nuestros acusados. Grünenthal tenía esa actitud de nunca ceder, nunca admitir nada, luchar hasta no poder más. Distillers o Diageo adoptaron un enfoque mucho más compasivo, sensato. Diríamos que, una vez convencidos de la solidez de la afirmación, llegaron a un acuerdo con Lynn. Grünenthal no pagó ni un centavo. Tuvimos que levantarnos y lidiar día tras día con el enorme daño que el fármaco de Grünenthal le hizo a Lynn y a nuestra familia. El monto del acuerdo fue una suma multimillonaria, suficiente para brindarle a Lynn atención para toda la vida. Realmente ha transformado la vida de los Rowe. Grünenthal se negó a pagar nada del acuerdo multimillonario, pero 2 meses después hizo una conferencia de prensa para poder disculparse con sus víctimas por primera vez en 50 años. Lamentamos que durante 50 años no hayamos contactado con cada uno de ustedes, persona por persona. En cambio, permanecimos en silencio y lo lamentamos mucho. ¿Se disculparon por alguna tontería de no habernos contactado? ¿En serio? Nunca dijeron perdón por el sufrimiento que causaron y no pagaron por eso, por su mal. No hubo disculpa. La disculpa viene del corazón. Su disculpa vino de sus abogados. Le instamos a ver nuestros años de silencio como un estado de conmoción silenciosa que su destino nos ha causado. Nuestra familia no pudo permitirse ese estado de shock silencioso. Tuvimos que levantarnos y cada día hacer frente al daño que Grünenthal le causó a Lynn y a nuestra familia. Grünenthal sigue siendo una empresa privada. La familia Birch sigue siendo su mayor accionista tal y como lo fue en 1960. No tiene accionistas que exijan rendimientos. La fortuna personal de la familia Birch se ha estimado en diversas formas entre 2 y 3 mil millones de euros. ¿No llevaría a esa familia a la penuria, la bancarrota o la pobreza el mostrarse más generosos con las víctimas?
and behave in a more generous fashion towards survivors. No solo se trata de dinero, también de venganza. Quiero venganza porque mataron a 5.000 niños y arruinaron la de otros 5.000. Arruinaron la vida de 10.000 padres. Tienen la culpa y deberían pagar por ello. Grünenthal ya no fabrica talidomida y continúa negando cualquier tipo de compensación a la mayoría de los talidomídicos fuera de Alemania. Ninguna de las víctimas considera haber recibido una disculpa suficiente. Grünenthal negó ser entrevistada para esta película. Hoy, Celgene continúa prosperando gracias a la venta de sus medicamentos derivados de la talidomida para tratar el mieloma múltiple. Antes de obtener la aprobación para volver a comercializar su versión del medicamento en 1998, la farmacéutica estadounidense estaba valorada en $100 millones. Hoy, el valor de Celgene se ha disparado a 100.000 millones. El fármaco talidomida original es fácil y barato de fabricar y continúa siendo producido y distribuido por varias compañías farmacéuticas y gobiernos en el tratamiento de la lepra. Desafortunadamente se usa principalmente en países que a menudo no aplican controles y regulaciones rigurosos. Como resultado, bebés talidomida hasta hoy en día siguen naciendo. Los talidomídicos de todo el mundo, animados por el éxito del caso de Lynette Rowe, han renovado sus esfuerzos para conseguir compensación mientras luchan contra los continuos efectos secundarios de la talidomida. Jan Schulte-Hillen trabaja como médico de urgencias y consultor médico para víctimas alemanas de la talidomida. Moni Eisenberg es trabajadora social y activista que continúa su batalla contra Grünenthal. Louise Mason recibió un trasplante de riñón y ahora requiere dosis elevadas de medicamentos para sobrevivir. Ella y su esposo son activistas del movimiento talidomida. Lynette Rowe sigue recibiendo atención a tiempo completo de sus padres, pero también cuenta con la asistencia de un cuidador profesional gracias a la compensación que recibió. La última película de Nico von Glasow, Shoot Me, Kiss Me, Cat, es un documental por el que le pagaron mal. Paul Murphy es dueño y director de una exitosa empresa de consultoría fundada con su esposa en Selkirk, Manitoba. Eileen Cronin es una de las 40 víctimas estadounidenses de la talidomida que nunca recibieron compensación por sus lesiones. Es una exitosa escritora y psicóloga clínica. Alvin Lowe fue incluido en el Salón de la Fama de los Oradores. A lo largo de los años ha dado discursos a miles de empresarios de muchas corporaciones internacionales. Comprensiblemente, nunca se le ha pedido comparecer ante una compañía farmacéutica.